Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la jornada nocturna del Liceo Padilla, específicamente de los ciclos 3, 4 y 5. Les saluda el profesor Ronald Alfredo Escorcia Lozada de la asignatura de inglés. He diseñado este video tutorial para que tengan la capacidad de desarrollar la guía número 2 en esta semana de cuarentena obligatoria. Como ustedes ya lo saben, si tienen alguna pregunta, una duda o aclaración con respecto al desarrollo de la guía, en el número de WhatsApp que aparece en la antes mencionada guía pueden contactarse conmigo. Que tengan una excelente noche y continuemos con la explicación de la secuencia didáctica de la guía. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces por la identificación de la secuencia didáctica. Aquí tenemos entonces que la secuencia pertenece al área de inglés, cuyo docente es quien les habla, el docente Ronald Escorcia, de la jornada nocturna. Aquí tenemos el correo electrónico donde hay que mandar los talleres, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que los talleres se mandan única y exclusivamente a este correo electrónico que aparece aquí. No se manda por WhatsApp, no se manda por otro medio, por este correo electrónico. ¿Por qué no estoy recibiendo talleres ni respuestas por WhatsApp? Porque yo trabajo en 3 instituciones educativas. Entonces tengo diferentes grupos y eso me está sumando aproximadamente diario. Estoy recibiendo de 2000 a 3000 WhatsApps. Entonces recibirle algo por ahí no sería primero que todo pedagógico e institucional. En cambio, en el correo electrónico yo voy a buscar y todo está ahí. ¿Ya? Aquí tenemos entonces mi número celular por si de pronto usted necesita cualquier cosa, una pregunta y el número de WhatsApp. Ahora, el WhatsApp, ¿para qué se va a utilizar? Por si usted tiene una pregunta, una duda, entonces usted me escribe o me llama y yo le aclaro la duda. Pero le recuerdo, el WhatsApp no es un medio para entregar estos trabajos. Bien, entonces aquí tenemos que este taller es para el ciclo 3, para el ciclo 4, tenemos que es también para el ciclo 5.1, 5.2, 5.3. ¿Ya? Aquí tenemos todos los ciclos a los cuales pertenece este taller. Obviamente todo de la jornada nocturna. El tema central que tenemos aquí es de la unidad 1, It's nice to meet you. Y aquí tenemos un tópico generativo que sería el desempeño, que sería using the verb to be in simple phrases, usando el verbo to be en frases simples. Entonces, recordando el verbo to be, ya sabemos que el verbo to be es ser o estar. Tiene un doble significado. O es uno o es el otro. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar también que el verbo to be es un verbo irregular. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿para qué sirve el verbo to be? Y lo que es más, ¿por qué siempre se empieza por aquí? Bueno, como ustedes saben, el verbo to be es uno de los verbos auxiliares y de acción más importantes que tiene el idioma inglés. Por muy minúsculo que sea, es muy importante porque articula muchas oraciones, tanto simples como complejas, en el idioma inglés. Bien, las estructuras del verbo to be son útiles porque nos sirven para diferentes propósitos. Por ejemplo, hablar sobre la información personal de una persona en cuanto a su nombre, nacionalidad, de dónde es, su profesión, cómo se siente, etc. Describir las características de algo, qué es algo, su color o qué pertenece. Entonces vemos que estas funciones se pueden llevar a cabo con el verbo to be. Tenemos también que esta diversidad de usos es muy importante, ya que la gramática en sí tiene una gran variedad de estructuras, palabras en vocabulario, y digamos que la gramática compleja
usa el verbo to be, se apoya en el verbo to be para unas frases, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por aquí. El verbo to be también tiene, digamos, una factibilidad de errores, ¿ya? Entonces, es necesario tener en cuenta cuando yo cometo un error con el verbo to be, cuando algo es correcto y cuando algo no es correcto. Ahora, todos los tiempos verbales manejan tres aspectos o tres formas. Una forma afirmativa, una forma negativa y una forma interrogativa. Pero lo más importante que yo tengo que tener en cuenta es que cada sujeto de los pronombres personales se conjuga con una forma del verbo to be en presente. Por ejemplo, aquí en este caso, yo sería I, tú sería you, él sería he, ella sería she, ello o esto sería it para animales, personas o cosas en singular. Nosotros sería we, vosotros o ustedes sería you, que sería la misma persona, la misma palabra de tú o usted o ustedes, y no hay diferencia entre la grafía, o sea que se escribe igual. Y ellos, que sería they. En ese orden de ideas, tenemos aquí entonces algunos aspectos del verbo to be, como los sujetos. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. Bien, generalmente, como les había dicho ahorita, el verbo to be está acompañado de un sujeto en específico. Por ejemplo, aquí podemos ver que I se conjuga con am, you se conjuga con are, he se conjuga con is. Lo mismo pasa en el caso de she, que también se conjuga con is, it se conjuga con is también, we se conjuga con are, you se conjuga con are, they también comparte el mismo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de las formas afirmativas que siguen esta misma estructura: sujeto, verbo, complemento. I am a student, soy un alumno o soy un estudiante. You are happy, tú eres feliz. He is young, él es John. She is in the car, está en el coche. It is a hot day, es un día caluroso. We are David's parents, somos los padres de David. You are from Madrid, vosotros sois de Madrid. They are ours, son nuestros, ¿ya? Bien, en la forma negativa, nosotros podemos colocar el not después del verbo to be, que es lo más natural. I'm not a student, no soy un alumno. You are not happy, no eres feliz. He's not young, él no es young. She's not in the car, no está en el coche. It is not a hot day, no es un día caluroso. We are not David's parents, no somos los padres de David. You are not from Madrid, vosotros no sois de Madrid o ustedes no son de Madrid. They are not ours, no son nuestros, ¿ya? Entonces hay una formita más corta que yo puedo utilizar. En vez de is not, yo puedo aquí utilizar isn't y es lo mismo, no hay ninguna diferencia. En vez de usar are not, yo puedo utilizar aren't, así como está aquí. ¿Ya? Pero en la primera persona eso no se puede. No se puede colocar am't porque ahí no se puede contraer la primera persona con el verbo to be. No hay una forma que digamos que eso sea posible. Siempre debo colocar am not.
¿ya? Hay una forma que es, digamos, informal, que se usa más que todo en las canciones, que es esta. I ain't a student, ¿ya? Que es una forma informal y se usa para todos los sujetos, pero como les digo, es informal, esa no es la que vamos a usar nosotros. Vamos a usar las que están aquí, en esta forma negativa, donde está este cuadro, ¿ya? Bien, ahora pasemos a la forma interrogativa. En la forma interrogativa lo que debemos hacer es colocar el verbo to be de primero, luego colocamos el sujeto y luego colocamos el complemento seguido de un signo de interrogación al final. Si yo tengo todo el orden de los elementos completo y no coloco el signo de interrogación al final, la oración está mal. Si coloco el signo de interrogación al final, pero el orden de los elementos no es el correcto, también la oración va a estar mal. Entonces el orden correcto para cada uno de estos digamos, ejemplos sería en la primera persona, am I a student? Soy estudiante o soy alumno. Are you happy? ¿Eres feliz? Is he young? ¿Es él young? Is she in the car? ¿Está en el coche? Is it a hot day? ¿Es un día caluroso? Are we David's parents? ¿Somos los padres de David? Are you from Madrid? ¿Son ustedes de Madrid? Are they ours? ¿Son nuestros? Entonces es importante mantener el orden. Y también, digamos, colocar el signo de interrogación al final de la oración. Bien, si hay una pregunta, es lógico que nosotros tengamos una respuesta. Hay una estructura que se llama respuestas cortas, que tienen que ver con el sujeto del cual están hablando y obviamente conjugado con el verbo to be que le corresponde. Cuando están hablando de la primera persona sería yes, I am. Generalmente se responde yes, I am cuando la pregunta fue con you. Por ejemplo, are you the teacher? ¿Eres tú el profesor? Yes, I am. Aunque si es negativa, sería así. No, I am not. En las formas negativas primero se coloca el no sin T y luego del verbo to be se coloca el not con T, así como está en el ejemplo. Ahora se puede colocar también en forma contacta. Cuando se debe responder con you, entonces se debe responder así. Yes, you are o no, you are not. El siguiente sería yes, he is. No, he's not o he isn't, cualquiera de las estructuras que están acá. Para las terceras personas, similar. Yes, she is. O no, she's not o she isn't. Para el caso de it, yes, it is. No, it is not o it isn't. O it's not. Y así sucesivamente como los van a encontrar aquí en los ejemplos subsiguientes. Siempre que vayamos a hacer una oración, tenemos que tener en cuenta que también van a haber unas palabras interrogativas. Por ejemplo, what, how, where, when, who, why, how much, how many, que son palabras interrogativas y se colocan al principio de las preguntas. Entonces cambiaría el sentido de esas preguntas porque ya no se van a responder con un sí ni con un no, sino que se responderían con información específica. Pero ese tema lo vamos digamos, a expandir un poco más en la tercera entrega de estas secuencias didácticas, no en esta. Aquí vamos a encontrar una serie de ejemplos, oraciones con el verbo to be, con su respectivo significado al español. También más abajo vamos a encontrar más oraciones, más ejemplos. Y aquí
en este cuadrito rojo es donde vamos a encontrar, digamos, los parámetros de la entrega del taller. Número 1. Para, digamos, entregar las hojas de respuesta, porque lo de adelante fue, digamos, el marco teórico del taller, o sea, las explicaciones. Usted puede empezar a tomar las fotos desde aquí. ¿Qué puede hacer? Convierte este documento de Excel en un documento de Word y llena aquí con su nombre, la fecha, el ciclo al que pertenece y acá empieza a llenar las respuestas. Ya no es necesario que le tome fotografía a lo que estaba adelante, porque en verdad no es necesario. También puede hacer usted, así como dice aquí en el punto número 2, que usted puede redactar un documento de Word con la respuesta. Usted puede copiar y pegar, habiendo convertido este documento de Excel en Word, y puede copiar y pegar la respuesta y escribirla y mandármela siempre y cuando sea con su nombre, apellido completo y el ciclo al que pertenece. Si usted desea, también puede escribir las respuestas punto por punto, de pronto en una libreta, y puede tomar fotografías y mandarlas al correo. Recuerden que cualquiera de las tres formas deben ser enviados al correo que aparece aquí mismo en la guía. No lo puede enviar por WhatsApp, no lo puede enviar por otro medio. Ahora, si usted lo va a mandar por cualquiera de los medios, recuerde que debe escribir sus datos, nombre completo, apellido y el ciclo al cual pertenece. Ahora voy a explicar qué hay que hacer en cada una de las actividades. Acá lo que hay que hacer es colocar ya sea is, am o are según sea el caso. ¿Ya? Es todo lo que tienen que colocar en los espacios que están acá. En el segundo ejercicio es un cuadrito. Aquí dan la oración afirmativa, pero miren que aquí la negativa no está, ni la interrogativa tampoco. Entonces usted debe escribir la negativa e interrogativa, o sea, lo que haga falta de cada uno. Aquí otra vez me dan la afirmativa, entonces yo debo completar la negativa y la interrogativa. Miren que aquí me dan entonces la negativa, pero entonces faltaría la interrogativa y faltaría la afirmativa, y así sucesivamente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta el sujeto y las otras oraciones para sacar ya sea la afirmativa faltante, la negativa faltante o la interrogativa faltante. En el ejercicio número 4, escriba las palabras en orden para obtener la oración afirmativa. Aquí las palabras están en desorden. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ordenarlas para que salga la oración afirmativa. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero que la oración tenga sentido, I am 25 years old. Sería el orden correcto para esas palabras, y así sucesivamente. Todas estas que están aquí en este ejercicio 3 son afirmativas. Entonces acá en el punto 4, la oración está afirmativa, yo la tengo que convertir en negativa. ¿Cómo la convierto en negativa? Fácil, después del verbo to be le coloco el not y así hago con todas. Es un poquito largo el ejercicio, pero es muy fácil. ¿Ya? En el ejercicio 5, entonces hacemos las oraciones a partir de la interrogativa. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Colocar en orden los elementos que están aquí para sacar la oración interrogativa. Si yo quiero hacer la interrogativa de esta primera, sería Are you hot? Y con el signo de interrogación atrás. La segunda sería Is this your book? ¿Ya? Y con esto entonces terminamos la guía. Son 5 ejercicios muy fáciles, de pronto son más que la vez pasada, pero en realidad son mucho más fáciles, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer uso del internet, pueden hacer uso de un diccionario, pueden hacer uso del traductor si ustedes lo necesitan,
pueden reunirse en videoconferencia para hacer el taller en grupo. Ustedes tienen la clave, ¿ya? Si usted lo quiere hacer solo, bueno, listo, usted lo hace solo. Si usted lo quiere hacer de pronto en grupo por videoconferencia, también hay esa libertad. Pero si lo hacen en grupo, cada quien me tiene que mandar su taller con su nombre al correo, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, si necesitan una aclaración, ya saben que ahí está mi número de teléfono, me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje por WhatsApp o una nota de voz y yo con mucho gusto los atenderé. Que tengan una excelente noche y que Dios les continúe bendiciendo.